Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Octaedro Televisión. Hoy estamos aquí para presentarles una obra que ya habíamos lanzado hace un poquito de tiempo, pero que no habíamos podido traer a su autora por su gran agenda y complejidad. Entonces, pues hoy estamos de enhorabuena por tenerla aquí con nosotros. Así que hoy, como ven, vamos a hablar de esta obra, Educar para la sostenibilidad de la vida, pero con una mirada ecofeminista de la educación. Entonces, pues sin más, yo no voy a robarles más tiempo, decirles que en las notas de este episodio aquí en YouTube pueden encontrar el enlace para encontrar la obra y que hoy con ustedes vamos a tener, por supuesto, a la autora, a Yayo Herrero, que es consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de ecología política, el ecofeminismo, la educación, etcétera. Y también vamos a tener con nosotros a Teresa Susinos, que es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrática de la universidad en la Universidad de Cantabria. Como les digo, no quiero robarles más tiempo y vamos a ver esta conversación que seguro va a ser de mucho interés. Vamos con ello. Hola, buenos días. Les cedo la palabra. Muy buenos Hola, días. buenos días, ya yo. Hola, Bueno, buenos días, pues Teresa. Mil gracias por haber aceptado estar aquí. nada, un placer. Bueno, no sé, si te parece, a lo mejor puedo empezar yo comentando brevemente lo que me ha parecido el libro y así, y vamos ahí un poco conversando, ¿no? Bueno, yo, la verdad, me gustaría empezar diciendo que este es un libro de lectura ágil, amable, de algo menos de 200 páginas, y es un libro en el que se va desvelando cómo podría ser una educación para la sostenibilidad de la vida, que es en realidad el título, ¿no? Y en él podemos encontrar pues, qué saberes y qué capacidades necesitamos conocer para poner en práctica y enseñar en las escuelas y cómo afrontar la crisis actual ecosocial, ¿no? Yo creo que es un libro que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y también nos ayuda a prefigurar algunas vías para, desde la educación, promover un mundo más inclusivo, más justo, más sostenible, ¿no? Yo diría que efectivamente la mirada ecofeminista atraviesa todo el texto y por eso pues en el libro se encuentran conceptos muy queridos por el feminismo, ¿no? Como la ética del cuidado o el concepto de mal desarrollo, etcétera, ¿no? Pero no sé, me gustaría decir, o al menos así me lo ha parecido, que el núcleo principal del libro es, a mi modo de ver, la educación y la formación de futuros docentes desde esta preocupación por la sostenibilidad de la vida. No sé, yo diría que por su tamaño y por su estructura narrativa, pues es un libro con muchas cualidades para la alfabetización ecosocial de públicos amplios, ¿no? Así es como yo la he visto. Y en ese sentido me ha parecido que es una gran herramienta para la formación de futuros docentes, que si quieres luego podemos hablar un poco más de esto, ¿no? Y también como un instrumento muy útil para transversalizar en el currículum de muchas materias de la formación de docentes la preocupación ecosocial. Bueno, no sé, esta ha sido mi percepción sobre el libro, sobre sus destinatarios, pero no sé, me gustaría, si puede ser, que nos cuentes tú un poco cuál fue tu intención al escribirlo, qué es, no sé, a quién querías hablar, con qué públicos querías tú dialogar, ¿no? Bueno, en realidad, bastante de lo que tú estás señalando, Teresa, ¿no? El libro es un libro que está enfocado y está pensado para personas que educan, que están en el ámbito de la educación, ¿no? Yo lo intenté hacer con una perspectiva amplia porque es cierto que desde mi punto de vista quienes tienen un papel crucial son quienes están en las escuelas, quienes están en los institutos, quienes están en los ámbitos de la educación formal, no solamente el profesorado, sino también otras personas que forman parte de la comunidad educativa y también tienen ese papel. Pensaba, por ejemplo, en familias, en madres y padres que se integran en la comunidad educativa, pero también en personas que no son docentes, ¿no? Todas estas personas que
que establecen o que ejercen papeles en la administración y los servicios de los coles, que también tienen un papel en la educación, ¿no? Incluso pensaba, aunque está claramente dirigido a las personas que educan, que es un libro que tiene fragmentos o partes que pueden ser perfectamente trabajados, leídos, comentados, matizados por las personas que se están educando, ¿no? Y aunque pensaba fundamentalmente en el ámbito de la educación formal, el libro puede ser, o yo lo pensé por lo menos, ampliado a otras personas que educan en los ámbitos no formales, ¿no? En espacios donde se encuentra la gente, desde quienes están en ámbitos de la naturaleza, que juegan un papel en la educación también, o de las personas que ejercen esa tarea desde movimientos sociales, desde organizaciones de la sociedad civil y que también juegan un papel en la educación, ¿no? En definitiva, el planteamiento o quien yo pensaba es en toda aquella gente que interactúa con personas y que tratan de, digamos, trabajar en la transformación de los imaginarios, de las formas de concebir el mundo, de las formas de entenderlo y de actuar en él, ¿no? Por eso creo que tiene, o por lo menos yo intenté que tuviera una perspectiva amplia, aunque está especialmente focalizado y enfocado a la educación formal, donde están la mayor parte de los ejemplos y la mayor parte de las propuestas que realizo o realizamos, porque en realidad digo en la introducción del libro que lo que yo cuento aquí es fruto de un trabajo colectivo, ¿no? De un trabajo colectivo que en mi caso se ha desarrollado mayoritariamente en los movimientos sociales, pero también en interacción con muchos profesores y con las maestras que he tenido, ¿no? Vale, muy bien. Pues no sé si podríamos acordar tú y yo, bueno, es así como yo lo he visto, ¿no? Como que el libro tiene dos partes que no es que esté estructurado así, ¿no? En dos partes, pero yo he visto como dos partes de las que a lo mejor podemos hablar de manera separada y que obviamente están siempre en diálogo, ¿no? Entre sí. La primera sería algo así como unas nociones generales, básicas, fundamentales, que podríamos denominar de alfabetización ecosocial, ¿no? Yo creo que tú lo nombras muy bien y esa parte, todos esos contenidos están bajo el rótulo de mirar la realidad a la cara, ¿no? Cómo mirarlo, cómo hacerlo. Esa sería para mí una primera parte y la otra parte o sería la que tiene más que ver con las claves estrictamente pedagógicas para educar en la sostenibilidad de la vida, eh, bueno, en las que yo he encontrado más resonancias y más cosas con las que me siento muy identificada, ¿no? Pero no sé, podemos quizás empezar por esta primera que así como podríamos resumir en esta idea de alfabetización ecosocial. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece bien la división que propones. Yo diría que es una alfabetización ecosocial y ecofeminista, ¿no? Y me parece importante señalarlo porque hay un trabajo realizado desde hace mucho tiempo, muy fuerte, alrededor de la educación ecosocial y creo que las miradas ecofeministas dialogan. Lo que quiero decir es que la mirada ecosocial de por sí puede caer también, si no se analizan algunos factores de fondo, en reproducir ciertas estructuras, digamos, que pueden ver que son heredadas pues de siglos de cultura patriarcal y por eso la dimensión o el nombrar el ecofeminismo me parece importante, ¿no? En esta primera parte que tú señalas, que yo comparto que la intención que tenía, digamos que lo que he pretendido ha sido mostrar una sociedad o establecer una sociedad delimitarla, describirla, una sociedad que le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Que transcurre de espaldas y no solamente de espaldas, sino también en contraposición, digamos, con la trama de la vida en la que la especie humana vive inserta inevitablemente, es decir, somos ecodependientes,
pero también en una trama social de la cual formamos parte y sin la cual no podemos vivir, ¿no? Ahí hay una serie de tareas, una serie de trabajo, una serie de obligaciones que han sido realizadas mayoritariamente por mujeres, que han sido desvalorizadas, que han sido subordinadas, ¿no? Y que de alguna manera tratamos de poner en valor, ¿no? En esta parte, además de hablar de conceptos como el de la ecodependencia y la interdependencia, o la idea de translimitación, es decir, de superación de los límites físicos del planeta que vivimos ahora, la idea de cambio global en la dinámica de los ecosistemas que pone en riesgo la pervivencia de la especie humana, entre otras especies, pero también la idea de vulnerabilidad, es decir, la idea de que cada cuerpo, cada persona es un ser radicalmente vulnerable y necesitado y no puede vivir, no puede pervivir y perdurar si esas necesidades no están cubiertas, ¿no? Digamos, el análisis de una noción de patriarcado que desde mi punto de vista es una noción que se ve enriquecida y mejor comprendida cuando se incorpora la mirada ecosocial, ¿no? Ahí también, y ecofeminista. Ahí también, digamos, tratamos de analizar cuáles han sido las causas o cuáles han sido, por así, los errores culturales y de organización de la vida en común que han conducido a declarar esta guerra contra la vida, ¿no? Y por tanto, trato de responder, creo que lo formulo así explícitamente a la pregunta ¿cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento haya podido llegar a destruir las bases materiales que permiten su propia existencia, ¿no? En esa segunda parte que tú señalabas, entramos más en esas claves, en esbozar o plantear, proponer esas claves pedagógicas, ¿no? Es decir, el planteamiento de fondo es decir, a ver, si el mundo está cambiando radicalmente y nos enfrentamos a una crisis que pone en riesgo de nuestra vida, no se puede o no se debe educar como si eso no estuviera sucediendo, ¿no? Y tratamos de hacer una revisión, digamos, de por qué o cómo a veces la educación reproduce la sociedad que destruye la naturaleza, una sociedad ecocida y una sociedad que genera un enorme dolor y desigualdad, y cuáles pueden ser algunos de los elementos que permiten salir de esa mirada, ¿no? Por supuesto, reconocernos como seres ecodependientes e interdependientes, por supuesto, situar la vida en el centro y no cualquier vida, sino vidas, decimos, que se vivan bien, vidas que se vivan con dignidad, por supuesto los derechos, una ética y una propuesta de la responsabilidad que no es la culpa, digamos, una capacidades para poder transgredir, para poder desobedecer, para poder, digamos, generar marcos de pensamiento propios y colectivos en mundos plagados por fake news y invadidos por redes sociales, ¿no? A partir de ahí generamos un poco toda esa propuesta y recogemos también cosas que han ido haciendo otras organizaciones, otros colectivos, partes del profesorado, intentando dar una mirada amplia, ¿no? De una educación que se integra en los barrios, que se integra en los medios rurales y que está conectada con el resto de la vida. Bueno, yo en relación a la primera parte esta que estamos llamando así entre nosotras alfabetización ecosocial, había como tres ideas. Yo comparto totalmente lo que has dicho, quiero decir que yo he visto las mismas cosas, ¿no? Pero hay como tres asuntos que para mí son como especialmente reseñables ahí, ¿no? Y en primer lugar, esto que señalas del preocupante y profundo analfabetismo ecológico y que está a la vez, digamos, convive con un optimismo tecnológico y científico muy, muy extremo también, ¿no? Yo diría que esto para mí es algo que veo cotidianamente aquí en la universidad, digo las dos cosas, ¿no? Y yo creo que estos dos asuntos se tratan muy bien en esta parte del libro, ¿no? En la que bueno, pues, se explican conceptos a veces muy complejos de una manera asequible, de una manera comprensible para todos, ¿no? El cambio climático, pues el problema de los sumideros, la pérdida de la biodiversidad, bueno,
Y también haces, creo ahí, reflexiones muy sugerentes sobre el sistema económico vigente, capitalista, ¿no? Y salen ahí ciertas ideas que yo creo que a todo el mundo le pueden ser sugerentes, ¿no? Para enfocar su asignatura o su manera de comprender el mundo, ¿no? Como, pues, cómo reducimos el concepto de valor al concepto de precio, la monetarización de todo, ¿no? De todo en la vida, en fin. Bueno, todo eso me parece que contribuye justamente a superar este analfabetismo, ¿no? O esta necesidad de una mayor alfabetización social, ecosocial. Y luego hay otra cosa en este apartado que a mí me gusta mucho y que no quería dejarla pasar para que no parezca que el texto que has escrito pues es una especie de, bueno, de descripción y de sucesión de conceptos y términos sin más, ¿no? Yo creo que, aunque todo lo que explicas ahí está explicado de forma asequible, sencilla, eso no quiere decir que esté explicado de manera edulcorada o ocultando la gravedad de la situación, que yo creo que dices muy claramente que es grave. Dices literalmente que si no actuamos rápida y radicalmente, las condiciones de vida de más de 3.000 millones de personas y de muchas otras especies están en riesgo, ¿no? Quiero decir que eso también es importante porque yo creo que eso es una forma honesta de enfrentar el asunto, ¿no? Y luego el tercer asunto que a mí me gusta mucho de cómo está explicado todos estos dilemas, ¿no? Es que explicas muy bien cómo está entretejida la crisis ecológica y la crisis social, ¿no? Como una única cosa. Y yo creo que eso deriva en una idea muy poderosa que enlaza los dos asuntos, ¿no? Y eso para mí es muy importante porque yo creo que nos interpela mucho a quienes estamos en las disciplinas más sociales, ¿no? Con esta idea de que tenemos que empezarlo a pensar junto como una unidad, ¿no? Bueno, no sé, sobre la parte de las claves pedagógicas que ya has avanzado algunas cosas, ¿no? Pues sí, yo diría que hay algo que no hemos dicho todavía y es como la enorme actualidad y pertinencia de un libro así, ¿no? Por el momento en el que estamos de tanto cambio y de tanta agitación sobre los planes de estudio de los docentes, bueno, tanto de los docentes de primaria y secundaria como digo, infantil y primaria como de secundaria, ¿no? No sé, a mí me parece que esto pues es sin duda una excelente herramienta, ¿no? Para, para configurar estos nuevos planes. No sé si quieres decir algo sobre esto que hemos hablado a veces, ¿no? Sobre la preocupación que tenemos de cómo están configurados, de cómo podrían pensarse de otra forma. Sí, a mí la verdad que me encanta que plantees esto porque, bueno, yo me fío muchísimo de tu criterio que estás allí comprometida con la educación y con la educación de futuras personas que eduquen de forma constante y la verdad que el libro pueda servir para eso es una de las cosas que a mí más me preocupaba o más me motivaba, ¿no? Claro, la cuestión del analfabetismo ecosocial es tremenda, ¿no? Y es tremenda sobre todo y desde mi punto de vista muchas veces porque se hace mucho más aguda cuanto más vas subiendo en la escala formativa, es decir, que cuanto más aumentan los niveles de especialización en las diferentes disciplinas, la economía, la política, la tecnología, la física, pero también, digamos, en la educación, más se pierde la conexión, digamos, con esa ecodependencia y esa interdependencia y más se pierde la posibilidad de mirar de una forma compleja la realidad e interconectada para tratar de ver dónde tenemos los problemas, ¿no?
Esto yo creo que en los planes de educación que hemos venido teniendo se ha ido haciendo patente. De hecho, en el libro recogemos un momento en el que yo, junto con Ecologistas en Acción o en Ecologistas en Acción, hicimos aquella revisión del currículum oculto antiecológico y antifeminista de los libros de texto, ¿no? Y veíamos de forma clara, digamos, como esa separación en asignaturas o esa especialización tan fuerte impedía ver ese momento de gravedad que señalabas hace un momento y que yo creo que es imprescindible analizar para poder pensar en una educación distinta, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento, como tú dices, muy, muy importante. Se acaban de aprobar, digamos, los decretos de enseñanzas mínimas y hay que reconocer que, aunque no sea perfecto, pero desde luego en estos nuevos decretos de enseñanzas mínimas y en estos nuevos planes, la mirada ecosocial, la mirada feminista, la mirada de la centralidad de la vida, la consideración de la crisis ecológica tiene un peso mucho más grande, ¿no? Y desde mi punto de vista, claro, y desde mi punto de vista y por lo que me cuentan, pues muchos compañeros y amigas que son profesoras, ahora viene el problema de ver cómo materializar en la práctica docente concreta dentro de las aulas todas estas cuestiones, es decir, cómo volver a reformular los programas de las asignaturas, la práctica dentro de los mismos centros docentes con estos nuevos decretos que se han preparado, ¿no? Y ahí es donde me parece que la formación del profesorado es clave, tanto la formación que da posibilidad de ejercer la función docente, como los másteres que profesionalizan para poder acceder a los institutos o las formaciones, digamos, de posgrado, ¿no? Por tanto, me parece que es un momento crucial y a mí mi deseo, mi aspiración sería que este libro fuera una contribución, ¿no? Obviamente no totalizadora ni única. Hay muchísimas personas que están contribuyendo a pensar la educación que necesitamos en el momento que vivimos, pero me gustaría que fuera una contribución, ¿no? No sé, también tú a lo mejor que lo vives en tu día a día, podías comentar en qué sentido o cómo crees que puede ayudar o qué cosas serían también necesarias complementar para que esto se pudiera dar. Bueno, yo efectivamente, claro, lo leo desde donde estoy y a mí me ha parecido un instrumento muy útil, ¿no? Para, bueno, para los que somos docentes en la formación inicial de docentes de primaria, secundaria, como en dos sentidos, ¿no? Por una parte, bueno, en nosotros mismos tener una fuente de inspiración y de como una especie de hoja de ruta, ¿no? Sobre qué tipo de asignaturas, materias, etcétera, podrían entrar a formar parte de estos planes, ¿no? Que se están diseñando y que se tienen que aprobar en no mucho tiempo. Y que han de estar necesariamente alineados con la LOMLOE, con la ley de primaria y secundaria, y que, como estamos diciendo, es pues la ley más ecosocial que hemos tenido, ¿no? En este sentido, más que ninguna otra. Y en eso, pues creo un buen instrumento el libro que estamos ahora, del que hablamos, ¿no? Tu libro. Pero también, fíjate, a mí me gusta porque creo que puede servir a los profesores particulares, como yo misma o cualquiera otro compañero de asignaturas así más sociales, para ayudar a transversalizar la mirada ecosocial en tus propias asignaturas. Y esto es, yo creo, no solo posible, sino también urgente, ¿no? Yo, de mi propia experiencia, puedo decir que yo imparto asignaturas que tienen que ver con la inclusión desde siempre, es algo que he hecho desde que empecé. Y desde hace ya unos años he hecho este intento, este esfuerzo, hasta el punto de que ahora ya es como algo natural que en clase y mis estudiantes hablemos de coinclusión, ¿no?
para significar justamente esta fusión que es ya indisoluble entre la justicia social y la justicia ecológica, ¿no? Entonces, bueno, las dos cosas creo que pueden verse bien inspiradas en el libro, ¿no? Por una parte, la creación de ciertas asignaturas que yo vería con muy buenos ojos, ¿no? Pero también cómo las materias más clásicas pues son capaces de imbuirse un poco y de adoptar una visión un poco más ecosocial, ¿no? Ujú. No sé, yo luego hay una última parte que me gustaría también comentar contigo sobre esta. Me extiendo más en esta parte pedagógica porque verás que tengo como me resulta muy sugerente, ¿no? No sé, yo diría que el libro está, aún no lo he dicho, pero creo que es justo decirlo, está repleto de muy buenas ideas, ¿no? De buenas ideas en cuanto a conceptos, a autores también que citas, a experiencias, a todo tipo de prácticas concretas, más cotidianas, ¿no? Y aunque no podemos resumir aquí todas esas pistas, algunas han salido, algunas has dicho, a mí hay una que sí me gusta mucho y que está en esta parte segunda del libro, ¿no? Que es esta en la que tú hablas de educar para la esperanza activa y cómo deberíamos educar para que los estudiantes recuperen la responsabilidad y la agencia, ¿no? Yo creo que de verdad las escuelas y en nuestro caso las facultades de educación son espacios perfectos para proyectarse, para proyectar futuros diferentes, mejores y hacerlo en compañía con otros y también hacerlo en un espacio seguro, ¿no? En un espacio en que uno está justamente proyectando, ¿no? Y a mí me parece que este libro nos empuja un poco, ¿no? Nos anima a hacer este tipo de ejercicios tan, como creo yo, tan importantes en el momento en el que estamos, ¿no? De imaginar nuevos escenarios futuros, ¿no? Y bueno, luego la otra cosa que me gusta mucho del libro es que creo que resulta muy emocionante esta parte que tú titulas Muchas personas ya están en camino, ¿no? Y que yo creo que eso significa, pues entiendo que quieres significar que ya hay muchísimas experiencias en marcha de las que podemos aprender y podemos de alguna manera dar a conocer, ¿no? O sea, como por suerte, este capítulo, pues por suerte digo, se queda antiguo una vez que se cierra el libro porque está la profusión de cosas que están pasando, está la cantidad de gente que está intentando y probando cosas, ¿no? Que bueno, resulta como un apartado inabarcable, ¿no? En sí mismo, ¿no? Pero a la vez es enormemente como, no sé, emocionante, ¿no? Y que da mucha esperanza, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo vamos, te agradezco un poco el comentario, que retomes estas cuestiones que a mí también me parecen absolutamente cruciales, ¿no? Es decir, en esto que tú señalabas antes que te había parecido importante y que para mí es clave, ¿no? Que es cómo, digamos, las preocupaciones ecológicas nunca han estado, nunca debieran haber estado, pero ya no pueden estar nunca más separadas de las preocupaciones sociales, ¿no? Y que cuando analizamos los grandes procesos de empobrecimiento, las grandes violencias, los grandes conflictos, las guerras, pero también las violencias sobre las vidas cotidianas, económicas, sociales, políticas, digamos, patriarcales, las vemos directamente conectadas con problemáticas ecológicas que están asociadas a ellas, es decir, ya no es posible pensar en la emancipación o en la inclusión sin pensar a vez en una digamos, en una conexión o en una armonización, digamos, de las vidas humanas con la trama de la vida natural, ¿no? Claro, a su vez, mirar este grado de interconexión
puede ser un hecho que a veces abrume, ¿no? Y genere como la sensación de lo tremendamente complicado que es abordar procesos tan complejos. Por eso la cuestión de la esperanza activa es clave, ¿no? Y la esperanza activa consiste básicamente en mirar cara a cara a la realidad, en tratar de, digamos, establecer ecotopías u horizontes de deseo que puedan ser compatibles con la realidad material que tenemos y sobre todo ponernos en marcha hacia ellas, ¿no? Y desde ahí yo creo que es importante trabajar toda esa cuestión de la esperanza, ¿no? Hay muchos profes que señalan que ahora mismo en los colegios o en los institutos hay muchos chicos y chicas que viven y expresan futurofobia, que expresan lo que se ha dado en llamar ecoansiedad o que tienen incluso importantes problemas de salud mental relacionados con sus vidas cotidianas, ¿no? Con lo que están viviendo en las vidas cotidianas. Y me parece que la educación es un ámbito clave no para resolver los problemas estructurales, pero sí para crear las condiciones de poder hacerlo, ¿no? Y en ese último apartado que tú señalabas, en el que hemos querido decir que mucha gente está en camino, efectivamente es un apartado que se queda cerrado, como tú muy bien decías, cuando se cierra el libro, pero incluso es incompleto en el mismo momento de hacerlo. Yo misma señalo que he recogido algunas experiencias simplemente porque son las que tengo más cerca y mejor conozco, ¿no? Pero sin lugar a dudas son muchísimas las personas que en los centros educativos, en las universidades, formando docentes, están explorando estos caminos y además los exploran mirando alrededor y dándose la mano con otra gente que también está en este proceso de búsqueda, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento en el que hay, digamos, como tantas iniciativas, tantos proyectos que generar también esas redes de profesorado, ese espacio para que ningún profe o ninguna profe se sienta sola cuando trata de hacer estas cosas en el aula y a su vez sumemos la fuerza de lo colectivo, es también una tarea importante, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo quería, sin más, darte, Teresa, las gracias. Tú eres una de esas personas que abres en tu aula, en tu universidad, todos esos espacios de forma constante. En el libro también recojo cosas que he aprendido de ti y nada, pues en este camino estamos y esa tarea tenemos por delante. Muy bien, pues así es. Yo quería terminar diciendo justamente y animando a la gente que lea, que leáis que el libro, que bueno, seguro que nos va a defraudar. Y bueno, espero que en esta conversación hayamos sido capaces de, bueno, pues describir así someramente cuál es el contenido y despertar vuestra curiosidad, ¿no? Y vuestro interés. Gracias, Yayo, por todo. Gracias por el libro Gracias a también. ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, pues yo creo que no hay mejor manera de conocer, como les decía, las tesis de esta obra. Ha sido, bueno, creo que una conversación interesantísima y sin más yo me despido para que nos vean en un nuevo episodio de Octaedro TV próximamente. Ya saben que si podemos, si tenemos autores disponibles y que quieren participar, pues normalmente los martes a las 5 de la tarde tenemos esta cita. Sin más, les reitero que pueden encontrar toda la información de la obra aquí debajo en la cajita de descripción y estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, gracias a Teresa, gracias a Yayo y sin más nos despedimos hasta un nuevo episodio. Adiós a todos y a todas.